Ok. Por ese lado ya está. Y ahorita voy a hacer un mini aplauso o algo para que se coordine. ¡Espérate! Hola, Perdón. Catalina. No, sí. Ahí está, ok. Voy a acción. Vamos. Bueno, el día de hoy nosotros nos encontramos con el Inge Talavera. Él es ingeniero de servicio. Bueno, no, él... ¡Ah! Está bien, voy a Voy a recordar ese Pero perdón sí. por Sí, otra vez. Va. Toma 2. Vamos. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el Inge Talavera. Él es ingeniero de soporte para la empresa Siemens. Mucho gusto, muchas gracias por venir. Ya hemos estado platicando un poco con él, pero pues ahora sí ya viene las preguntas. Primero que nada, nos gustaría que nos platique un poco de qué es lo que usted hace aquí para la empresa. Ok. Yo actualmente soy ingeniero de soporte técnico. Technical Support Engineer es el nombre del puesto, y básicamente consiste en brindar soporte tanto al cliente como a otros ingenieros, todo a raíz de cualquier reporte correctivo. La manera en que funciona el sistema de Siemens es que el cliente llama a un call center. En ese call center le van a tomar sus datos de contacto y le van a pedir una descripción del problema lo más detallado que es posible. No suele ser muy detallado, pero bueno, se intenta. Y a raíz de eso se captura en un sistema que nosotros podemos consultar. Eso genera un reporte y nosotros consultamos ese reporte. Al abrirlo, se liga a ese equipo, y nosotros, mediante ciertas herramientas, podemos tratar de conectar al equipo. Necesitamos ver cuál es la descripción del problema, nos tratamos de conectar y tratamos de ver si hay una cierta correlación entre lo que el cliente ve y lo que el equipo muestra mediante sus propias herramientas de diagnóstico. Todos los equipos tienen al menos un registro de eventos que registran lo que los estados que los distintos módulos están generando, no en tiempo real, pero sí de forma periódica. Cada tanto tiempo, cada uno de los módulos manda una lista de parámetros, y cada vez que se produce un error que ya esté registrado, o algún mal funcionamiento que ya esté registrado, se manda un código con cierta información en parámetros y en un código. Hay códigos que son generales, que son para ¡ay, me duele, pero no sé qué es! Que son un poco más generalizados, pero la mayoría sí tienen información específica, o ya son eventos que ya están identificados y que el equipo es capaz de identificar, y te manda los parámetros para que te ayude a diagnosticar. Si no es posible diagnosticar o resolverlo, también puedes intentar resolverlo con ayuda del cliente. Colectas la mayor cantidad de información posible y solicitas una visita para que un ingeniero acuda. En ese proceso tienes que calcular el tiempo aproximado que le debería llevar al ingeniero, ya sea diagnosticar o reemplazar lo que ya pediste, y una idea de qué debe revisar, cuál es qué proceso le convendría seguir para tratar de llegar lo más rápido posible a una solución, ya sea un diagnóstico o una reparación. Y hay casos en los que no puedes hacer absolutamente nada y nada más los pides y los mandas con la bendición y que les vaya bien. Y una vez que esa es la primera etapa, digamos, me toca participar en la primera etapa de la atención de un servicio. Esa parte se le llama soporte al cliente o customer support. Ahora, una vez que acude un ingeniero a revisar el equipo, tiene, bajo las normas de la empresa, teóricamente 4 horas para llegar a un diagnóstico. Si en esas 4 horas no logra llegar a un diagnóstico, teóricamente debe, por normas internas, debe generar una escalación. ¿Qué es eso? Pues es solicitar a un grupo de personas que
que ven específicamente una sola modalidad, ayuda para resolver el problema. Para esto, el ingeniero debe de colectar la mayor cantidad de información posible, dar una descripción de todas las pruebas que ya ha hecho, las mediciones que ha hecho, el resultado de sus pruebas, y tratar de colectar el registro de eventos, la hora en la que ocurrió, la fecha en la que ocurrió, y el resultado de las pruebas que haya efectuado en cualquier modalidad. Por ejemplo, en tomografía tienden a ser más documentos. En rayos X hay muchas más mediciones, hay mediciones de fuentes, hay gráficos que tienes que sacar con osciloscopio. En resonancia son reportes, imágenes, documentos de resultados de pruebas, lo más específico posible para facilitar la tarea al ingeniero de soporte. Eso es teórico, casi nunca se practica, casi nunca se hace, pero bueno, teóricamente debería ser así. Sí. Y ya como ingeniero de soporte te toca analizar esa información y sugerir soluciones, ya sea hacer algún ajuste, efectuar alguna prueba o solicitar una determinada refacción. Si después de eso no funciona o no tienes idea de lo que está pasando, a uno como soporte regional nos llaman, nosotros tenemos que escalar a fábrica para que ya pedir, papá, ayúdame. Y digamos que ahí se completa el proceso. Yo estoy al inicio y en la penúltima etapa potencial de la resolución de un problema. La última tendría que ser ya en un momento dado fábrica. Todo esto para tratar de filtrar de modo que a fábrica le llegue solamente pues, los casos un poco más complejos, teóricamente. Bueno, como segunda pregunta, pues sabemos que la carrera de Ingeniería Biomédica es relativamente nueva, Sí. y nos comenta que ya lleva 15 años trabajando para esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que usted estudió para llegar? Yo soy electrónico. Ingeniero electrónico. ¿Y dónde estudió? Se me pinta la voz. Es que apenas se registra. Bueno, Otra vez. otra vez desde la pregunta. Si puedes, sí. Ok. Porfis. Lo siento, yo Está bien. generalmente hablo despacio. No te Capaz ni usted me escucha, porque No sé si yo sé que pero si sí quieres te hablo voy a sacar un despacio. poquito más para allá. Bueno, sabemos que la carrera de Ingeniería Biomédica es relativamente nueva en el estado, entonces Sí. pues queremos saber qué carrera es la que usted estudió para llegar aquí. Yo soy ingeniero electrónico, especializado en ingeniería industrial. No fui particularmente un estudiante ejemplar como estudiante. Tengo TDA, debo reconocer que falté a muchas clases, me dormí en demasiadas clases. Hasta esa altura no tengo idea cómo salí cada vez tengo menos memoria de cómo fue ese proceso. Pero bueno, en gran parte, sobre todo en los primeros años, sí fui un poco muy autodidacta, precisamente porque no podía tanto, me podía distraer con cualquier cosa y llegaba tarde, me quedaba platicando en el pasillo y ya no entraba. Mucho de lo que aprendí lo aprendí directamente ahí en la biblioteca. Una de las ventajas que tiene, como está diseñada la carrera de Ingeniería Electrónica en UNTEC, es que todo va ligado. Y muchas de las cosas, la teoría que estás viendo en el semestre te ayuda para entender, no es que sea práctica, pero las matemáticas que ves en un semestre, las aplicas en ese mismo semestre en circuitos eléctricos, en teoría electromagnética, en circuitos eléctricos. ¿Todo bien si nos ofrecemos más? Todo bien, gracias.
al estar todo ligado, si tú logras entender las matemáticas, ya estás del otro lado, porque lo demás es aplicación de eso. Y básicamente la base, la parte más complicada de ingeniería electrónica son ecuaciones diferenciales. Si tú entiendes ecuaciones diferenciales, lo aplicas en todo. Es un poquito más fácil. Yo quería ser médico en el momento cuando estaba chamaco, y mis hábitos de estudio me dijeron: no, hijo mío, no lo vas a hacer mal. Y preferí ser ingeniero, y en cierta forma sí se acomodó. No lo hagas, muchachos. Yo me casé a los 22 años, luego tuve que salirme de la biblioteca a los 20. Había empezado a trabajar a los 21. Había empezado a trabajar a los 20 en Maquila por cuestiones económicas, socioeconómicas, tiempo completo, y no la armé. En ese momento yo pensé que ya me iba a volver a entrar, pero luego me casé y como técnico me di cuenta que no me iba a alcanzar. Entonces me dije: no, mejor sí vuelvo. Y mejor vuelvo. Y entre los 2 años que estuve fuera y que ya estando como las materias de electrónica todas van ligadas, no iba a poder sacar una carrera puramente electrónica, ni en sistemas digitales, ni en instrumentación. Entonces lo saqué en ingeniería industrial, pero la saqué 8 años me llevo. En total, o sea, desde que entré hasta que salí. No lo hagan, muchachos, no se los recomiendo. Está muy... Vivan sus etapas. Sí, vivan sus etapas, muchachos. Vivan su juventud, no andan haciendo esas cosas. Al final, pues sí, salí como ingeniero electrónico en las bases de la electrónica, sin especializarme en realidad en electrónica en ninguna de las dos, y en ingeniería industrial. Como había trabajado en Maquila, también la ingeniería industrial pues se aplica todo el tiempo en Maquila. Es el pan de cada día. Eso básicamente ves lo que vas a ver, la teoría de lo que estás viendo en práctica al trabajar en una. También eso facilita mucho, debo reconocerlo. Y bueno, pues sí, al final en realidad soy electrónico, soy técnico electromecánico en el Cebetis. Las bases eléctricas y mecánicas sí me sirvieron después bastante. Desde entender cómo funciona un arrancador de motores y entender los tableros, cómo funcionan y por qué los tableros de alimentación del equipo, cosas, y cómo funciona un enfriador. No, la verdad sí, debo reconocer. Sí, para bien o para mal, para cuando logré entrar a esta empresa, sí tenía más o menos las bases que me permitieron entenderlo todo de una manera un poco más sencilla en la gran mayoría de los componentes del sistema. Lo eléctrico, lo mecánico, lo electrónico. Y bueno, esto fue off the record, pero yo entré a trabajar a la empresa en 2010 bajo circunstancias muy particulares, tanto en el proceso de contratación como ya durante el trabajo. Circunstancias que me llevaron a trabajar solo, completamente solo, desde los 3 meses en que me contrataron hasta, en realidad, prácticamente hasta la contratación de su maestro, unos casi 6 años después, 5 o 6 años después. Bueno, que ahí el profe nos confirme en Sí, porque yo entré en 2010 y creo que Luis Fernando entró en 2016, si no mal recuerdo, pero ahorita los confirmé.
más o menos él entró en marzo, los dos entramos en marzo, solo que yo entré el primero y él debió haber entrado creo que el 15, por ahí, en los primeros de quincena de marzo del 16, si no mal recuerdo. Y eso me forzó a ser, sí, muy independiente, pero también a estudiar de forma muy profunda el funcionamiento de los equipos. Una combinación entre la necesidad de resolver y el miedo a ser despedido. Es un combo que debo reconocer que en mi caso fue muy eficiente. No es que no lo resolví completamente solo, pero la mayoría del apoyo era más bien telefónico con los que eran entonces jefes de cada modalidad, ya sea rayos X, tomografía o resonancia. Son las 3 áreas en las que más bien me terminé especializando mientras fui ingeniero de campo. Casi 12 años, 11 meses estuve como ingeniero de campo y tengo desde febrero del 23 como ingeniero de soporte. ¿Usted cree que esta autonomía que lo dejaron trabajando solo al principio de su trabajo es lo que lo ayudó a escalar a ser soporte? Sí, es que algo que les comentaba fuera de cámara a los muchachos, a las ingenieras, es que el aprendizaje real, la comprensión total o la comprensión real del funcionamiento de un equipo y de muchas cosas en la vida se da en la experiencia. Al tener que resolver y hacer pruebas, cometer errores y ver las consecuencias, ver qué hacías y le picabas ahí y salían chispitas, o ese tipo de situaciones me llevaron a comprender de forma más fácil no sé si más fácil, pero sí más profunda el funcionamiento de todos los equipos, y pude obtener bases en 3 áreas distintas, bases muy sólidas. En el caso a mí me tocó ser un poco tutor de sus maestros, muchachos, por casi un año. Y se dio en unas circunstancias en las que los dos íbamos a un mismo equipo, siempre con la prisa de tener que ir a atender otro, porque atendíamos todo el estado entre los dos, pero y acudíamos los dos al mismo lugar. O sea, era como si lo estuviéramos atendiendo una sola persona en el estado. Siempre teníamos prisa, siempre había que ir a otro lado. Y eso lo que provocó fue que cuando llegábamos a un lugar llegábamos, analizábamos, y me tocaba a mí hacer el análisis, tratar de hacer el diagnóstico, y luego ya, una vez que llegábamos a algo, ya le explicaba a su maestro lo que yo había interpretado del por qué estaba pasando y por qué. Pero creo que su maestro les confirmará, en ese tipo de dinámicas no te permiten comprenderlo por completo. O sea, puedes entender, puedes ver que tiene sentido, puedes ver que hay una lógica, pero no entiendes realmente todo lo que hay detrás hasta que eres tú el que hace ese razonamiento y eres tú quien llega a esa conclusión. Y en ese sentido, quizás su maestro no me dejará mentir,
Luis Fernando tuvo bases, pero empezó a entenderlo todo realmente por completo hasta que él le tocó trabajar solo y resolver las cosas por él mismo, al acudir y revisar él mismo los manuales, los diagramas y en ese punto, hasta ese punto quizá, comprender realmente cómo funcionaban esos equipos. Los cursos te dan bases para entenderlo, que pueden ser más o menos completos y lo puedes captar el 100, un 80, 50, 60, 30 o 20% de lo que te van a dar en ese curso, pero es hasta que acudes y lo ves y lo desarmas y te toca resolver un problema que realmente empiezas a comprenderlo y analizarlo. ¿Quién es? ¿No es cierto, Luis? Le mandamos un saludo. Bueno, como siguiente pregunta es, pues lleva mucho tiempo trabajando en este campo, entonces, ¿qué es lo que usted hace como para mantenerse actualizado de todas estas tecnologías que están trabajando? Bueno, si hay... desafortunadamente no hay nada como verlos en el campo actual. Estando un poco desde el escritorio, las nuevas tecnologías las tienes que ver en función de cursos. Afortunadamente sí logré tener las bases para entenderlo, pero ahorita dependo enteramente de la información técnica que la misma empresa distribuye y la misma empresa me pone a disposición. Algunos cursos sí tienen costo, lo pagan mis jefes, pero en este momento no tengo otra vía que las mismas medios que la empresa me da. Lo ideal sería estar frente al equipo y verlo y experimentarlo, o al menos ver directamente cómo funciona. Pero bueno, ahí vamos. Sí ha avanzado mucho. Actualmente, bueno, en equipos de gama baja y media, la tecnología está muy emparejada. La gran mayoría de las grandes marcas, todos tienen modelos que pueden competir perfectamente entre ellos. Es en la gama alta o muy alta donde sí puede haber ciertas diferencias. Para que veamos un equipo de esos en Latinoamérica, quizás nos vamos a tardar un poquito porque son carísimos los equipos del mar. Actualmente el modelo, el state of the art de Siemens sí es probablemente el equipo más avanzado que hay de cualquier marca, y la diferencia está en el detector. No hay un equipo que tenga el detector que tienen esos equipos. Son sumamente precisos, requieren comparativamente muy bajos niveles de radiación para poder generar imagen, lo hacen muy rápido, pero son unas bestias de $5 millones que difícilmente veremos por acá. Hay otros equipos que hacen cosas similares a precios, no son tan finos, no son tan poderosos. Digamos, el que sigue en la escala tampoco son equipos de $2 millones, tampoco abundan, pero hay 11 en México, como quiera hay. En el resto de Latinoamérica no alcanzan a ser 5, y en México nada más hay 11. Y ya de ahí para abajo, ahí sí ya están muy parejos y están ya, o sea, el cliente por lo general va a elegir entre una combinación entre las capacidades técnicas del equipo, el costo y el servicio. Un diferenciador puede llegar a ser al menos la percepción de la calidad del servicio que tenga el cliente, porque en cuestión técnica
Ya de ahí hacia abajo todos tienen modelos que sean similares, tanto en costo como en capacidades técnicas. Bueno, y hasta ahora, el tiempo que lleva usted como soporte regional, ¿le ha tocado que le llamen para reparar algún equipo? Usted está en tomógrafo, ¿no? ¿Algún tomógrafo que usted no haya tratado de forma física? Uy, sí, precisamente. Bueno, apenas hay un modelo dual que acaba de salir. Precisamente los equipos que hay 11 en México se llama Somaton Force. Era hasta que salió el Newton Alpha, que es el que les comento que sí está muy por encima de cualquier otro. Era lo más grande y fuerte, lo más rápido que era es un equipo de 384 cortes que puede hacer un cuerpo completo en menos de 10 segundos, que ya no está limitado en cuanto a la frecuencia cardíaca para hacer un estudio de coronarias. Lo que también es un equipo en el que empezaron a innovar, metieron tecnologías nuevas que después evidentemente ya se establecieron en otros modelos más económicos, pero ese que es pues, el primero vuelve a ese equipo un poquito complejo, es un equipo de muy alta potencia en el que todo tiene que trabajar, todo tiene que estar muy bien para que trabaje bien cualquier un poquito de baja presión en el enfriador de agua y ya no se da abasto, un ligero desajuste muy pequeño en los módulos de comunicación y ya no puede. Es delicado el juego, es medio nice, es medio delicadito, pero es de hecho ahorita el equipo más complejo de lo que me toca atender, porque me toca atender solo Latinoamérica. Estados Unidos no, por sistema no lo puedo cubrir. Ese y un modelo dual que se llama Somaton Pro. ¿Qué es Pro? Es un modelo dual de lo que en Siemens se conoce como Somaton Go. Somaton Pro Pulse. Esos son los que me ha tocado atender, que a mí en realidad no me tocó atender mucho en campo, porque no hay en Chihuahua. Están en Monterrey, hay 2 al menos. Sí me tocó ir a ver uno, pero para cuestiones relativamente simples. No me tocó realmente ni siquiera cambiarle una refacción a esos equipos, y hacer diagnósticos principalmente. Y una vez, son equipos muy pesados, internamente son más de 2 toneladas de lo que pesa, son equipos de 2 tubos, 2 detectores. En una ocasión que fui, la primera vez que fui, dejé puesto un freno mecánico, esa cosa intentó girar y se logró ese freno mecánico. Lo tuve que desmontar y duré como 1 hora y media en la orderería, lo envolví en toallas para no maltratarlo, dándole golpes hasta que lo enderecé lo suficiente para que pueda volver a ser funcional. En el taller de biomecánica, en el taller de biomédica de ahí el Ángeles Valle Oriente, un hospital de Monterrey. Estuvo interesante, pero resucitó.
Luego ya después lo mandé pedir, pero sí, es un monstruo, son dos tubos como de 130 kilowatts cada uno. Es una bestia, es una auténtica bestia. Y me hizo batallar bastante en esta ocasión. No me tocó nunca cambiarle una pieza, me tocó enderezarles un freno que yo mismo doblé. Pero bueno, fue lo más complejo que llegué a hacer en ese equipo. Y ahora sí me toca dar soporte, me toca resolver. De hecho, ahora en septiembre voy al curso de ese, apenas, ahora ya tengo una primera parte virtual y me toca ir a la parte presencial de ese equipo en una semana del 29 de septiembre al 3 de octubre más o menos, para no tener pretexto ahora sí. Entonces, todos esos soportes los has estado, ¿no? En base a tratar de entender el sistema complejo que tiene, un poco dependiendo de los foros, hay una serie de foros y recopilación de información. Cada reporte que se abre, todo lo que se captura es consultable a nivel mundial. Puedes consultar cualquier ticket que se abra en cualquier lugar del mundo y consultar lo que se hizo para resolverlo. Y aparte hay un foro que sí se especializa en soluciones para determinados problemas, ya sea que uno puede subir, te topas con algo que no habías visto y generas una entrada describiendo el error, los síntomas y qué hiciste para solucionarlo. Eso es de libre consulta para todos los ingenieros y para nosotros. Lo de revisar todos los tickets sí nada más está disponible para gente de soporte. Yo estoy deteniendo más bien de eso y de lo poco lo que he ido resolviendo. En cuestión de ese equipo, a veces sí he tenido que escalar a fábrica porque si no lo conozco todavía lo suficiente. Y bueno, de las soluciones que da fábrica también pues sí, se va retroalimentando y vas tratando de entender un poquito mejor. Sí, es una bestia un poquito compleja, pero ya se irá dejando domar poco a poquito. Y dice que ese foro es de libre acceso. Ese sí es de libre acceso. ¿Cuál es el nombre? De libre acceso a los ingenieros. Ah, ok. Siemens Knowledge Base es una base de conocimiento compartido, digamos, interna de Siemens, pero sí está disponible para cualquier ingeniero. No necesita hacer de soporte para ayudarte a encontrar opciones para los síntomas o los códigos de error específicos que te está presentando. Y sí son útiles para en todo tiempo, o sea, ya sea que tengas mucha o poca experiencia, pero no está tan completo, no siempre subimos todo. Como no es automatizado, es completamente voluntario y no está todo. En ese sentido, sí hay casos que requieren forzosamente soporte. Ahora, sí hay, el hecho de estar viendo una sola modalidad, sí te permite identificar en la gran mayoría de los modelos, al menos en los que ya conociste, aprender muy rápidamente patrones y errores que son un poco más comunes. Esos se pueden resolver de forma más fácil, pero sí hay una diferencia muy grande entre la rapidez con la que puedes hacer un análisis en los equipos que ya conociste y los que son completamente nuevos. Esos equipos, yo en su momento le sugería a mi jefa que nos permitieran, cada vez que se instalara un equipo nuevo en el país, que nos permitieran acompañar
la instalación para irnos familiarizando con ese equipo y ver los problemas que ocurren en el montaje. Siempre hay problemas con equipos la primera vez que llegan a un país. Primero porque no hay nadie capacitado en ese equipo la primera vez que llegan al país. Te toca irlo conociendo ahí en el momento, consultar los manuales que hay disponibles, que los manuales no siempre están muy completos. Entonces te lo vas topando ahí. En el montaje, en las instalaciones, aprendes mucho en función de todo lo que sale mal de esos montajes. En realidad es mala suerte tener un montaje en el que todo te salga bien, porque el día en que las cosas salgan mal, ya no te tocó estar ahí. Es un poquito paradójico, pero sí. Un montaje con problemas te enseña un montón. Ese es un defecto que yo veo al soporte, y es algo de lo que me quejaba cuando yo estaba en campo. Hay equipos que la gente de soporte jamás ha tocado, y realmente sí limita mucho tu capacidad de análisis. La experiencia como método de aprendizaje sigue sin ser superable. Definitivamente no. La experiencia es lo que más, enseñanzas más profundas de él. Y sí, es un defecto, o sea, es un problema que tenemos ya en soporte cada vez que salen productos nuevos. La dificultad para experimentar y entender por completo todo lo que puede fallar, incluso en procesos. Los equipos de radioterapia más recientes requieren ajustes muy precisos en los láseres. A mí no me tocó no alcancé a hacer esos ajustes en campo. Entonces tengo que imaginarme que pudieron haber hecho, y tengo que imaginar si los muchachos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Voy aprendiendo junto con ellos respecto a qué está bien y qué está mal. Y esa parte, siendo yo soporte, no ayuda, no está bien. Pero bueno, es parte de la estructura. En cierta forma es una estructura que quieren hacer práctica, pero desde mi punto de vista también el soporte yo también organizaría otro tipo de capacitaciones teórico-prácticas de procedimientos específicos más allá de los cursos específicos de cada equipo, porque los cursos que hay para cada equipo no siempre son tan completos, no siempre alcanzas a ver todo. Me ha tocado ir a equipos donde el equipo que se utiliza está dañado en la parte justa en la que ibas a experimentar, y esa parte ya no la hiciste. Pero bueno, eso es algo que la empresa, nosotros tenemos que aprender a resolver, de preferencia lo más pronto posible. Además, ¿qué habilidades blandas son las que considera que son igual de importantes que las técnicas en el momento de trabajar en este campo? Y en cualquier campo. La tolerancia a la frustración es muy, muy importante. La comunicación con los clientes, la capacidad de aceptar errores y de escuchar al cliente, aunque el error no haya sido tuyo, aunque lo que el cliente esté interpretando como un error no lo haya sido. Esa es una parte que yo en lo particular batallé, y ahí me di cuenta que no iba a poder ocupar el puesto de mi jefe.
el cliente necesita desahogarse cuando algo falla. ¿Por qué? Porque cuesta todo error y todo daño que paralice el funcionamiento del equipo, o cuesta dinero en el caso de los clientes particulares, o retrasas diagnósticos en el caso de los hospitales públicos. Si me preguntas a mí, lo segundo es un poco más serio. Desafortunadamente luego no siempre las prioridades están ahí, porque el mismo hospital público no siempre le da la importancia ni la presión suficiente para que eso se dé, ya sea desde el cuidado del equipo al hecho de que si llegas tú a hacer cualquier cosa, el técnico se desaparece y no vuelve hasta que se acaba el turno, porque te tardes lo que te tardes. Es su autorización directa hasta salirse o a desentenderse de la atención al paciente, y se da en muchos hospitales públicos, no en todos ni con todos, pero en demasiados. En hospitales privados la presión siempre está, siempre está el doctor, el médico, el director presionando en qué momento va a estar trabajando, en qué momento eso va a poder eso va a quedar. Ay, Dios, ya me perdí. ¿Qué me preguntaste tú? Sí, que las habilidades blandas. Las blandas. La capacidad de poder escuchar al doctor sin enojarte, sin tú decir lo que está bien, sí, yo le digo soy mamá, no hay problema. Dejar que el cliente se desahogue, aceptar culpas aunque no sean tuyas por el bien en cuestión del manejo del cliente en específico, poder escucharlo, dejar que se desahogue, y una vez que se desahoga ya puede escuchar, ya se abra posibles soluciones. La tolerancia a la frustración es muy importante, porque va a haber muchos, o sea, hay errores, hay cosas que no van a salir, hay vuelos que se van a perder, hay muchos eventos que te vas a perder. El trabajo en sí es exigente, no tiene un horario específico, hay un horario teórico de entrada y de salida, pero la atención a los equipos en realidad no es tan dependiente de esos horarios. Un equipo que está funcional, el cliente no te lo va a querer soltar hasta que, lo va a querer usarlo lo más posible, aunque el diagnóstico le favorezca. Un equipo que está completamente parado, el cliente te quiere ir desde las 5 de la mañana a 6 de la mañana. Ninguna de las dos no vamos a estar ahí a las 5 de la mañana, vamos a estar a las 6. Pero el hecho de que, por ejemplo, el cliente te resulte tarde implica que también probablemente tengas que salir después de tu hora teórica de salida. Los equipos suelen fallar en las fechas más inoportunas, les valen gorro los festivos, les valen gorro tus días especiales, tus graduaciones y tus cumpleaños, no les interesan en lo más mínimo, y a veces pareciera que sí les interesan, pero para quererte joder, pareciera que sí tuvieran un problema personal contigo, pero es así, es todo trabajo en realidad, no solo todo trabajo que implica servicio requieren ciertos sacrificios, y el servicio técnico en particular chupa mucho tiempo, te quita tiempo, te quita energías, te dificulta tener una dieta en tiempo y forma, los vuelos de las 6 de la mañana son sumamente perjudiciales para tener un buen sueño.
dificultan muchas cosas. Es importante poder tolerar eso sin que signifique que te dejes explotar. Es importante tener una comunicación asertiva. Es importante saber decir no de forma no reportable a recursos humanos. Porque la empresa en particular no va a tomar la iniciativa para que tú tengas un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Lo personal tuyo le va a valer gorro en tanto le pueda resolver el problema. Quien va a tener que poner el límite eres tú. Y en ese sentido, la comunicación asertiva es muy importante. Poder decir no, porque ya estoy muy cansado, no, porque ya estoy... Sí, ¿lo retiraste? Porque ya hice guardia la semana pasada, ya lo hice, ya mi esfuerzo ya lo hice. No se trata de negarse todo el tiempo, se trata de que la parte más pesada se reparta. Como el trabajo es pesado, primero, de forma ideal, hay que tratar de mejorar la capacidad de todos para que cualquiera sea capaz de resolver algo, un problema, la mayoría de los problemas que se puedan presentar, y que no dependas de solamente un grupo reducido de ingenieros que sean los capaces de resolver. Y segundo, de que la carga excesiva se distribuya. Si te toca a ti una semana pesada, entiendas que la siguiente no puede seguir siendo igual de pesada, no puede ser el mes igual de pesado y no puede ser el año igual de pesado, porque vamos a tronar físicamente, emocionalmente, nuestra salud se va a deteriorar, pero la empresa no va a ser quien tome esa iniciativa, va a ser uno. Entonces la comunicación asertiva es probablemente lo más importante. Después de eso, creo que esas dos, la tolerancia y la oposición y la comunicación asertiva. O sea, después de eso, simplemente el ser amable. Es algo que puede ser muy sencillo y a la vez no es tan común. El simple y sencillo hecho de ser amable, de saludar, de despedirte en la medida de lo posible. No tienes que establecer relaciones profundas con los clientes, no tienes que ser amigo de los clientes, pero sí es muy importante sencillamente ser amable con los clientes y con los compañeros, aunque te caiga gordo, es importante. Y es muy importante porque de hecho ya han corrido gente por no guardar eso. Ya tuve una experiencia también, quizá alcance a platicárselas, pero quizá no fui muy amable con el jefe de mi jefe en alguna ocasión y tuvimos algunos problemas involucrando recursos humanos por ahí. Sí es importante ser amable y antes de explotar y quejarte, puedes gritar, puedes mentar madres, pero procura no dejar un testimonio escrito o grabado de ese fenómeno. Es muy conveniente, no es conveniente dejarlo. Todo lo que hagas en una empresa puede ser usado en tu contra, pero lo será hasta el momento en que ellos lo necesiten. Mientras no lo necesiten, tu expediente puede ser muy gordo, puede estar lleno de problemas, pero estarás bien. El problema es que el día que ellos ya no te quieran, ese expediente será utilizado en tu contra. Cuidado. Comunicación asertiva,
tolerancia a la frustración y simple y sencilla amabilidad, cortesía. Nada, son los tres más fuertes en los soft skills que les voy a recomendar. Los más útiles, pues. ¿Y usted prefiere la posición que está trabajando ahorita o prefiere la anterior? Ok, no, disfrutaba más disfrutaba más la anterior en el estricto sentido personal. Me divertía y me entretenía mucho el ser ingeniero de campo, resolver, ir de acá para allá. Cuando estaba en la escuela, tenía un poco la idea de quizá, y al final, cuando supe que existía, quise trabajar en plataformas petroleras y me imaginaba yo llegar a ser un experto de un nivel tal que dice, no, pues llego en un helicóptero, aterrizo a resolver el problema que nadie más ha resuelto. Un poquito mi ego quería hacer eso. Eso no se cumplió, pero en cierta forma tampoco quedé tan alejado. Me tocó ir nada más a un lugar, me tocó ir a Costa Rica a instalar un equipo, porque aquí instalé el único que hay, me tocó instalarlo a mí. No tengo curso en esa madre, pero bueno, es un equipo complejo y bonito, de equipo de rayos X, un robot completamente automatizado. En cierta forma mi trabajo era algo similar. Ahora, teóricamente debería ser más parecido todavía, pero no es lo mismo hacerlo desde la casa, siendo honesto. Es más cómodo, puedes trabajar en pijama, puedes comer mientras revisas la computadora, puedes tener a uno de los perros acostados mientras te da sueño en lo que trabajas. Si gustan, les cambio el servilletero para. Gracias. ¿Me lo puedo llevar? Sí tenemos servilletas, solo que lo estamos Ok. usando como soporte. Bueno, pues. Gracias, disculpe. No se preocupe. Ay. Pero lo que me llevó a buscar, porque yo lo busqué, este cambio yo sí lo busqué. Yo pensaba de llegar a soporte en mis últimos 5 años, máximo 10 años en la empresa. Sí lo pensaba como una especie de plan de retiro cuando ya estuviera cansado y viejito, pero fueron circunstancias personales y familiares las que me llevaron a buscar estar más en la casa, y ahí tiene que ver un poquito con algo que a mí me gusta dejar hablar. Es algo, y no sé si lo quiero meter aquí, pero es algo de lo que me gusta hablarles a todos los alumnos que Luis Fernando me manda, y que tiene que ver con los costos del servicio. Ser ingeniero de servicio tiene cosas muy bonitas, conoces mucha gente, conoces muchos lugares. En función de reto personal y profesional es bonito el hecho de resolver cosas, el hecho el orgullo, el ego se siente bien cuando lo resuelves, se siente bien ir aprendiendo, irte haciendo cada vez más especialista, cada vez conocer más y ser capaz de resolver con lo que a lo mejor otros no han resuelto. Todo eso en cuestión de lo profesional y el ego es muy bonito y se disfruta, no los voy a mentir. Pero también está el hecho de que es un trabajo que exige mucho tiempo, en el que se viaja mucho, y el viaje es glamoroso al principio, pero conforme pasan los años pasa de ser glamoroso a cansado. Un año en que se me ocurrió ponerme a contar mis vuelos, en un
año con Aeroméxico, solamente Aeroméxico, tuve 71 vuelos en un año, solamente Aeroméxico. Y mis compañeros de Ciudad de México viajan mucho más, sin contar Viva y Volaris, que eran pocos y tal. Hay años en que debí haber dormido en hotel quizá unas 200 noches en el año. Y en realidad el mensaje que creo importante en ese sentido es el trabajo va a absorber mucho, va a absorber la gran mayoría del tiempo que tienen ustedes disponible. Y eso va a dificultar mucho mantener vivas sus relaciones interpersonales. Al principio puede que no se complique tanto, pero conforme pasan los años va a ocurrir un pequeño detalle. Van a dejar de formar parte de la cotidianidad de las personas que a ustedes les interesan, las personas que ustedes quieren a todos los niveles. Van a dejar de formar parte de su vida cotidiana y ellos se van a adaptar. El momento en el que tú quieras volverte a adaptar va a ser difícil, porque ya no formas parte de ese círculo, no formas parte de ese sitio, porque la gente tiene que continuar sus vidas y tú te vas a, desafortunadamente tú no estás en su dinámica normal. En ese sentido, no vas a poder cuidarlas todas, pero las relaciones que más te importan, quizás sí. Y en ese sentido implica un esfuerzo importante que mantengas una comunicación aunque estés cansado, que hagas esa llamada aunque estés cansado, que mantengas ese contacto aunque estés cansado, con amistades, con familia, y si tienes dependientes, mucho más. Si tienes hijos, no es opcional. Con los hijos no es opcional. Esa llamada, aunque sea tarde, ese salirte y decir, espérenme, ya es tarde, me voy a salir media hora porque tengo que hacer una llamada, aunque esté todavía en proceso, es importante. La empresa no lo va a hacer por ustedes, la única persona que lo puede hacer son ustedes mismos. Y el tiempo pasa muy rápido y te dejas envolver muy fácil, y antes de lo que te des cuenta, hay relaciones que se rompen y que es muy difícil volver a unir, es muy difícil reparar y que probablemente nunca vuelvan a ser lo que fueron. Es importante que si entran en esta área sean conscientes de que no es algo que puede pasar, va a pasar. Y por lo tanto es importante tomar medidas desde un principio, ser consciente de que va a pasar. Este empleo es muy bien pagado. No visualizo desde esto. Hay pocos empleos donde me puedan pagar lo que ahora gano, y sin embargo, ni un solo peso es regalado. Cada peso es desquitado y a veces se quedan cortos, porque el costo de tiempo y emocional también puede ser muy alto, y lo será si no tomamos medidas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Si no te das cuenta, a veces es muy tarde.
a veces demasiado. Sí es posible. Una vez que te des cuenta, reconstruir cosas, pero nunca será como era o como pudo haber sido. O sea, siempre habrá secuelas en ese sentido. Entonces, este tipo de trabajos, como todo tipo de trabajos que son de servicios y de alta exigencia, no solo en servicios, hablan los mismos jefes, las gerencias, todo lo que tenga que ver con servicio, no solo en servicios médicos, son sumamente exigentes. Y si no somos conscientes de eso y de los costos que tienen, nos podemos arrepentir. Y se los digo sí, en mi experiencia propia. Eventualmente, por circunstancias personales, yo me vi en la necesidad de estar más cercano en la casa. Yo necesité estar cerca y dejar de viajar tanto. Hice varios intentos durante 4 años más o menos, hasta que finalmente uno pegó y bueno, pues ahora estoy acá. Desde el punto de vista de las necesidades personales y familiares, es muy útil. Desde el punto de vista de la visión profesional, no siempre. A veces el trabajo del escritor es aburrido, a veces es difícil. En realidad el análisis, aunque se trate de cosas que son teóricamente pues, muy objetivas, el análisis a veces, dado que no estás frente al equipo, te tienes que imaginar ruidos, te tienes que imaginar que el ingeniero hizo las cosas como debió haberlas hecho, siguiendo instrucciones, sin brincarse pasos, sabiendo lo que hace. A veces eso no pasa. Entonces, a veces te toca decir, bueno, haz esto, y tienes que confiar en que lo hizo como debía hacerse, y es un poco frustrante porque no sabes si no salió y no sabes, eso lo debió haber resuelto. Entonces, ok, y si lo habré hecho bien o realmente va por otro lado, se complica un poquito. Y el hecho de hacer el trabajo en una misma silla, son distintos tipos de problemas con distintos equipos, pero hechos desde el mismo lugar y siguiendo más o menos la misma rutina. Sí es más complicado. Desde el punto de vista meramente personal, yo preferiría estar en campo, pero desde el punto de vista de las necesidades exclusivamente personales, prefiero y necesito estar en casa. Pues sí. Y qué bueno que se puede decir, porque esta es la parte quizá que por lo general le pongo más enfoque cuando vienen, cuando me los mando. Y es la parte que creo en realidad más importante. Por eso les comentaba, no siempre, o sea, sí hay cosas muy bonitas, pero hay cosas que no lo son, pero que se deben saber, son importantes. Y no solo la ingeniería de servicio, todo lo que implica trabajar en servicio, incluso ventas, o sea, tienen esos mismos riesgos, algunos no tanto, o sea, algunos no son tan exigentes en tiempo, pero muchos sí. Ahora sí quiere ser que sí. ¿Cómo va la grabación? ¿Va todo bien? ¿Louder? Espera, se ve bien. Espera, no sé qué hice. Es que de repente. ¿Se cambió de ángulo o se te cayó? No. ¿De cuáles dificultades técnicas? De hecho, vamos a cortar.
pues se va a cortar todo eso. Ay, Por eso es es para que que sea gracioso. no sé si de repente Ya se sé empezó. cómo le trata. Sí. No, parece que bien. Es que ahorita no sé si se empezó a resbalar o qué y empezó a irse un Ah, se poquito. empezó a desplazar la imagen. Sí, un poquito, pero no salieron de cuadro, todo. Muy bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, después de este momento pues, de algo un poco más serio, de algo que usted nos quiso compartir, tenemos unas preguntas un poquito ya menos serias, como Sí. por ejemplo, si fuera usted un equipo médico, ¿cuál sería? Ay, carajo. Ah, ¿verdad? Ah, no. Esos ya están difíciles, ¿vio? Sí, esas son las complicadas. Me gustaría hacer en todo caso una resonancia. No sé si sería, pero me gustaría. Me gusta mucho la física que hay detrás de la resonancia. La física que hay detrás de la tomografía también es muy, muy interesante. Pero en mi formación estuve más cerca, estoy más relacionado y entiendo más la radiofrecuencia. Y la manera en que la imagen es procesada en las resonancias. Son equipos aparte con retos, son complejos, o sea, son equipos con muchas áreas que tienes que cuidar. Está transmisión, recepción, pero aparte de eso tienes un enorme imán que es muy fácil de subestimar, pero que es peligroso. Es un imán que depende de mantener en un ambiente que puede estar por lo general entre los 18 y los 26 grados centígrados. Es una cápsula que en su interior mantiene 269 grados centígrados bajo cero y que se las arregla para mantener esa temperatura en un ambiente que está al aire, a temperatura ambiente. El proceso que se encarga de mantener ese sistema es muy interesante, es complejo y requiere su propia atención. Todos somos complejos. Un tomógrafo también podría ser un sistema también de sistemas sincronizados, de aparatos sincronizados, haciendo algo sumamente complejo a una velocidad extraordinariamente alta. Pero la resonancia en particular, al ser son elementos muy diferentes entre sí, que no tienen en realidad relación directa. Igual, bueno, de cierta forma, igual que la tomografía. Hay un movimiento mecánico en la mesa, hay un movimiento mecánico en el giro del gantry, en el caso del tomógrafo, hay una lectura continua de posiciones, de cálculos, de extrapolaciones, que tiene que hacer a una velocidad muy alta para poder convertir eso en imágenes. El tomógrafo trabaja bajo mucho estrés, por decirlo así. O sea, quizá el tomógrafo es más parecido a todo. Un tomógrafo se parece en su funcionamiento a algo, mejor alguien trabaja bajo presión de manera continua, pero cuando falla, lo peor que puede pasar simplemente es que se descomponga. Es raro que algo pueda salir suficientemente mal como para que haya un daño, algo fuera del equipo. La resonancia tiene la cualidad de que el magneto, al fallar, sí podría, aunque hay medidas para evitarlo, sí podría generar daños en su entorno. Y el ser humano, cuando explota,
también puede generar daños en su entorno. Es un poco más cercano un poquito al ser humano. Nosotros tenemos áreas que tienen que estar bajo control continuo. A veces hay gente que lo puede manejar mejor, pero a veces al trabajar bajo presión si se te sale de control, no solamente es al momento de que eso falla, no solamente cuesta mucho dinero volverlo a restituir. Un quench, por ejemplo, puede ser carísimo de reponer, puede generar daño en su entorno si no están bien hechas una línea de quench, si se te tapó esa línea de escape. Es algo que tienes que mantener bajo control, que a veces puede llegar al límite, pero puedes regresarlo, que tiene que estar bajo un control bajo un control continuo, pero que cuando explota cuesta mucho, y en ese sentido a veces el ser humano también. Y son áreas que son completamente independientes al resto de las funciones. En este caso, en el caso de la resonancia, la función del magneto, que es la de mantener un campo magnético constante, trata de mantener una temperatura de 269 grados Celsius al interior, negativos, controlando la pelea térmica para evitar que eso se caliente, manteniéndolo bajo presión. Y sin embargo, todo el truco de el funcionamiento de la resonancia para generar imagen trabaja de alguna manera independiente, y sin embargo todo depende de que eso se mantenga bien. Puede ponerse al límite y aún así pues la resonancia puede seguir trabajando, excepto hasta el momento en que ya no sale bien y la cosa es peor. Entonces, nosotros también, yo y quizá muchas personas sí somos parecidos a eso, a la razón. ¿Por qué? Porque esa área que tiene que estar un poquito bajo control, mientras todo lo demás funciona y no tiene necesariamente una relación directa, no está tan a la vista de todo el mundo. Un magneto se mantiene en control sin que necesariamente el cliente lo sepa, y puede estarse saliendo de control sin que el cliente se dé cuenta, y puede estar trabajando. Se dará cuenta porque tendrá que hacer ajustes, la frecuencia se irá desplazando, y el equipo, si lo hace de manera continua, lo hace de hecho de forma automática. Y a veces no puedes notarlo, pero está bajo presión. Y está bajo, y puede estar. Y no te das cuenta. Igual nosotros. ¿Qué es lo más raro en todos los años de servicio o inesperado que se ha encontrado al momento de abrir un equipo? A ver, déjame recordar. Creo que no me pasó necesariamente ni haber encontrado ratas, ratones, pero me mandaron fotos, pero no me tocó a mí directamente. Me tocó a otros compañeros. Yo no recuerdo en realidad algo así particular al momento, algo así muy relevante al momento de abrirlos. Me ha tocado en un portátil que la clavija le aflojan los cables para que simplemente no cargue y deje de trabajar, pero eso es algo relativamente sencillo, voluntario, pero pues, alguien que no quiere chambear ese día y abre la clavija con un desarmador, lo afloja, le saca los cables y ya.
trabaja, ¿no? Pero me ha tocado, me ha tocado ver equipos que se inundan, pero por referencias, porque una compañera me mandó la foto directamente de cómo se estaba inundando todo. Un compañero que mandó las fotos de ya el equipo ya cuando estaba en un sótano y se inundó el sótano, o sea, y sí, o sea, se inundó todo. Y mandó las fotos de cómo quedó ya cuando lograron drenar. No, después ya no servía, esa cosa ya no servía. Un tomógrafo en el ISSSTE en la pandemia, donde, aquí en el de Chihuahua, donde ese equipo, ese tomógrafo no está sellado herméticamente, o sea, tiene una cubierta protectora, pero de ninguna manera sella de forma hermética, y se les hizo buena idea desinfectarlo con cloro a chorro, así con una especie de pistola a presión como los de los autos. Se metió todo el cloro adentro y lo prendieron y ya no volvió a jalar. Pero igual, no me tocó abrirlo, me mandaron fotos. Sí, pasan cosas. Si pudiera llegar a renombrar un equipo, el equipo que sea de la forma que a usted le gustaría, ¿cómo sería y cuál equipo sería? A ver, en cuanto al nombre comercial. Sí. Ay, qué buena pregunta. El robot que se llama... ¿Cómo se llama ese equipo? El Multitom Rax se llama ese equipo. Ay, pero ¿cómo le pondría esa cosa? Pues tampoco le puedo poner Arturito como... Derechos de autor. Sí. Es que ese equipo lo menciona y dice, ¿y esa madre qué hace? O sea, Multitom, ¿qué? Rax. No tienes la más mínima idea de qué pudiera hacer. Dentro de Siemens, de hecho, dentro de Siemens mismo casi nadie sabe que existe esa cosa o qué hace. De hecho, ahorita, bueno, cuando hagamos la edición hay que poner una imagen de qué es eso, porque tampoco No, tengo ni idea. ni idea de qué. Tengo que investigar muchas cosas para la edición. Ahorita Pero... les mando videos de montaje. Va. Ok. Pero el nombre, qué buena pregunta, ¿qué nombre le pondría yo a esa cosa? Porque es Multitom, Multi-Jerry, es que ese nombre nunca he sabido por qué se lo pusieron, pero pues es igual de random que cualquier otro nombre que le pudiera poner yo a esa cosa. Megatron. Bumblebee. No, Bumblebee no, pero sí sería a lo mejor Megatron. Es que ahorita les mando el video. Es un equipo
En realidad es un equipo de rayos X, es un equipo absurdamente complejo para ser un equipo de rayos X convencional. Es un equipo de rayos X convencional. Puedes hacer fluoro, pero la mesa no te permite hacer estudios especiales. Entonces, es una forma cara, compleja y absolutamente whitezican de tomar un estudio de rayos X. Pues, a lo mejor, ¿cómo lo pondrías? Un equipo absolutamente whitezican de rayos X, pero absurdo, absurdamente complejo. El rayos X del Santi. Es jurista. Es que, o sea, Santi de que, no, es que mi amigo el Santi. Porque, algo así, es demasiada complejidad en un equipo que al final de cuentas solamente genera placas de rayos X. O sea, sí, con rayos X con pasos puedes generar imágenes 3D. O sea, es como que sí tiene una capacidad tomográfica pero exclusivamente ósea, específicamente pensada en hueso, porque pensado en términos en función de tejido blando, por ejemplo, es preferible un tomógrafo. Tiene la misma capacidad de rayos X que podrían. Hay arcos que generan imágenes 3D, que son isocéntricos. Una hemodinamia puede generar también imágenes de 3D del mismo tipo. Pero es como tener un equipo de rayos X con ese ingrediente extra de poder hacer una imagen 3D. Pero pues es como un poquito, sería como tener un Ferrari para conducirlo en la 2 de octubre. Pues, o sea, no es muy práctico. Ahorita les envío imágenes de las comerciales y cómo se ve ya durante el montaje. Eso es muy bonito el equipo. Sí se mueve muy suave y dices, oh, ¿y qué hace? Pues toma placas. Okay. Bueno. Es estéticamente se ve muy avanzado. Pero para todo lo que es y todo lo que cuesta. Bueno, y finalmente, si tuviera que escoger una canción que fuera el soundtrack de su puesto actual, ¿cuál sería? Ay, hermano. Una canción del puesto actual. Que usted se pone a trabajar, abre la computadora, empieza a tomar servicios y empieza a sonar de fondo. Bueno, es que depende de si me quiero, si quiero sentir, si me quiero sentir bien es uno, pero si quiero que refleje lo que es el trabajo, pudiera ser es una canción que probablemente que batalla, donde refleje un poquito de odio a la humanidad, un poquito de odio social, un carácter antisocial muy marcado, porque lo más según precisamente las necesidades que lleva el hecho de que debería, o sea,
te deberían facilitar el trabajo haciendo su jale, haciendo lo suyo, y no lo hacen. Entonces, canciones de amargura y de dolor. Rato de dos patas. Rata de dos patas podría ser. Gato bajo la lluvia. No, eso es más como de No, pero si entra más ratita de dos patas, ¿cómo no? Sí, hasta ahorita va ganando rata de dos patas. ¿Has escuchado esta canción? No sé por qué siento que podría tener esta lado. No, me gusta mucho, sí. Sí, me gusta. Sí. Sí, me gusta, sí. Perfecto, será esta. Ahorita Sí. Me la pasas para hacerla bien. Sí. La atención continua al cliente genera esos efectos. Mi hija trabajó un ratito en el Wendy's y definitivamente capturó esa esencia. Sí, yo también he trabajado de mesera y se siente Sí. así. Sí. Bueno, esto es todo por la parte del primer bloque. Sigue en nuestro bloque de preguntas rápidas. Sí. Y ahí mi compañera Kit le va a explicar más o menos de qué trata. Un poco bola. Me duele la rodilla. ¿Qué rodilla? Solo chequen constantemente de que siga grabando, no vaya a ser de que se le acabe lo que sea. Sí. ¡Ay! Aguas. Y tiene como 10-11 segundos de retraso con respecto al tiempo de aquí y de acá. Eso es todo. Buenas. Ya me dieron nervios, pero bueno. Ok, esta va a ser una parte de preguntas rápidas. Sí. ¿A qué me Lo refiero? primero que venga a la cabeza. Exacto. Tiene aproximadamente unos 5 segundos para responder cada pregunta. Son poquitas, no se preocupe, pero usted puede. La primera, ¿qué prefiere? ¿Reparar o instalar? Instalar. Ok. ¿Resonancia magnética o tomografía? Resonancia en realidad. ¿Manual en PDF o en físico? PDF. Oh, muy interesante. ¿Hardware o software? Hardware. ¿Qué herramienta es indispensable? Ganas de trabajar. La computadora. Buena decisión. ¿Café o té antes de realizar un servicio? Café. ¿Qué falla podría usted reparar con los ojos cerrados? Hay sí varias. Un cambio de un potenciómetro. Errores de ajuste. En cuestión de tomografía, ajustes de mesas. Es que sí, bueno. Hasta eso. Sí, buena parte de lo quizá todo menos el ajuste de los láseres externos de un simulador. Ahorita esa parte sí no lo sé hacer. En realidad fuera de eso, creo que me pongas. Si fuera una herramienta, ¿cuál sería?
Una matraca. Interesante. Su snack favorito para el trabajo. Oh, ok. En su momento eran las donitas Bimbo, las glaciaditas, y luego me generaron diabetes y terminé pasando por cacahuates enchilados. Ay, qué rico. Y la última que se me acaba de ocurrir, ¿con qué serie identificaría su trabajo actualmente? Me gusta verlo como si fuera House. O sea, en su momento, estando en campo ahora, sí me gustaría verlo como si fuera House. Creo que se trata de descifrar cosas, de descifrar qué está mal. Y bueno, a estos equipos no les puede dar lupus. Pues, pero, sí, esa o sí es ahí. Sí le queda. Sí. Definitivamente. Bueno, ahora presenta la parte de que ahora vamos a pasar a la parte de la actividad. Ahora vamos a pasar a una actividad que hemos organizado con nuestra compañera Ali. Me va a acostar en mi rodilla, pero sí, tú puedes. Aguas con no tocar tu rodilla. Porque sí, sí te... A mí sí me duele mi rodilla. Bueno, vamos de chismosa. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no sé, ok. Bueno, le traemos una pequeña actividad porque nos comentaron que le gustaba el fútbol. Sí. Y se nos ocurrió la brillante idea, no de fingir nuestra muerte, sino de presentarle hechos. Espero que le llegue a la referencia. Bueno, se nos ocurrió, créditos acá mi compañera. ¿Dónde podríamos...? ¿Dónde pondría cada equipo? ¿En qué posición y por qué? O sea, Ok. si tengo que meterlos en un campo de fútbol, ¿cómo los acomodaré? Puede mover. Oye, pausa. Ah, muy bien. Ale, si quieres. graba la pantalla de tu iPad. Para creo poder- que lo tengo que conectar a internet. Ah, no. Pues abajo está la... Le tomé foto a la contraseña. Ah, igual aquí están mis datos, no pasa nada, pero Ah. grabando. Ok. Mientras voy pensando. ¿Y cómo está? Sí, es una más. Ah, ya estoy grabando. ¡Ay, ya estás grabando! Sí. ¿Ya estás grabando? Creo que sí. No, es que cargue. Que yo no sabía qué cámara se trababa así. Voy a recortarlo, prometo que sí. No, vamos a poner toda la parte de tu fail, así que todo el mundo se sienta incómodo mientras está viendo. No. Es que no le pasa que tiene muchas suscripciones en YouTube y cosas así. Sí. Ah, Sí, pues sí, sí. hagan de cuenta. Las Ay, qué 800 bien está notificaciones en un minuto. Lo puedo Sí. poner en el laptop si gusta. Sí, si quieres, verlo intentando. ¿Qué no la quieren? Por el momento yo ya quiero comer una. Ah, sí, adelante. No, O sea, las, Sí, date, las date. podían agarrar en cualquier momento, no era específico ah. del final ni nada. no sé, solo Sí, ¿verdad? Sí. agarrar una de vainilla. Uno estaba esperando, en realidad. Esperando y mirando. Y más eso se reflejar en el almacenamiento. Dejarás de Kit. Ah, no. Rápido, ahorita estás jugando el almacenamiento de Kit. Jamás guardaré mi presentación. No. Como quieras, lo que cargue primero. Eliminé como 7 juegos para por si acaso. Yo también eliminé muchas cosas por si acaso que jugamos también mi almacenamiento. Yo ya maté eso desinstalando Call of Duty. Horrible, y lo que ocupa tanto almacenamiento. ¿Ya cargó lo tuyo? No, ando conectando en internet. Y... Ahorita. ¿A qué equipo le va? No sé, en lo que carga. ¿A qué equipo le va? Ah, Es bueno. que le- Por, no hay por cuna. tradición, Creo que puedo mi pausarlo equipo, por mi el equipo momento. realmente al que le voy es el Real Madrid. Ujú. Desde los tiempos de Hugo Sánchez. Y de Ya. la Liga Mexicana. Por tradición familiar, soy chivista. Niño, no Son malos tiempos ahorita, pero sí, bueno. pero sí se arma. Yo también, más para llevarla contra a mi papá. Es americanista y pues Dios lo perdone, ¿verdad? Ya puede mover como guste. Vamos a ver.
En la... Bueno, pues, como extremo, quizá podríamos poner en el extremo derecho al ultrasonido, porque es el más ágil de todos, es el más fácil, es el que se mueve más fácil. No va a poder defender muy bien, pero es el más ágil para correr. Sí. Y por el lado izquierdo pondríamos también al portátil por lo mismo. Como centro delantero, dejamos también el arco porque es el de más movilidad y el más alto de los que están ahí. En el medio campo, como contención, podemos dejar Sí me pasa. un poco a la angiógrafo, pues versátil, puede hacer rayos, bueno, es un equipo de rayos, pero tiene mucha movilidad. Se podría mover por todo, digamos, teóricamente, por todo el centro del campo. O sea, tiene muchos grados de movimiento. Y en ese centro se requiere que se mueva bastante, que cubra mucho campo. Sube, baja, que se mueve todo en el centro. Bueno, esto es como contención. Como medio creativo, como medios pondría a lo mejor al SPEC y al PET. Es un 4-3-3. Bueno, por su funcionamiento requiere cierta creatividad y cierta abstracción. Sí, son muy quietos los compas, ustedes no tienen así que digas tu gran movilidad, pero ya de los que quedan ninguno tiene demasiada. Entonces, sí, dejámoslo un poquito por cuestiones de creatividad. También podría estar la resonancia ahí, pero en la 4-3-3, en el lateral, tendría que ser el rayos X fijo, pero con así como está, con el estativo, con el 3D para que recorra toda la banda bueno, es el de más movilidad de los que quedan, y es robusto, es fuerte. El fuloscopio en la otra banda también, este un poquito más de hecho, como lateral. En la central dejamos a central derecha, y central izquierda dejamos a la resonancia y al tomógrafo, porque en realidad son los que soportan, ahí donde la ven, junto con los equipos de rayos X, soportan gran parte de los ingresos y de la compañía. Entonces, hasta eso sí son
Son los que Y hacen su chamba. es gran parte sobre todo en cuestión de mantenimientos, son los que más ingresos dan a la empresa, junto con la geografía. Y el mastógrafo, porque hay donde la ven, en cuestión de prevención, es en realidad de todos estos el que tiene la capacidad de la detección más temprana de un lado de cáncer. Todos los demás, al menos en particular, pone que para cáncer de mama, pero aunque es una función muy específica, para su función en particular, sí es un gran equipo en cuestión de contención y de prevención, por sobre cualquiera de los otros. Cualquiera de los otros, para cuando descubren algo, puede ser ya un poco tarde. Aunque tiene una función muy específica, sí es el que más contiene en ese sentido. En cuestión de salud, el mastógrafo. La defensa, toda la defensa, que es la base, sí sería rayos X, fluoroscopio, tomógrafo y resonancia, porque son la base, de hecho, de la mayor parte del negocio. En el mastógrafo, por su importancia, en la detección temprana del cáncer, y ya de ahí para real, en cuestión de diagnósticos y de variedad en cuestión de funciones, el angiógrafo sí lo dejo en el centro como contención, porque abarca angio, y en similitud pues es el que probablemente tenga la mayor cantidad de movilidad, es el que tiene más grados de libertad para su movimiento. Se mueve en izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces es el que cubre, digamos, más espacio y está perfecto para hacer contención. PET y SPEC por la creatividad, tanto en el funcionamiento como en lo que pueden hacer respecto al análisis o sea, su función es tanto metabólica como detección particular de cáncer. Células que tengan demasiada actividad o tengan demasiada hambre. Y los ágiles pues están arriba, el portátil, el sonógrafo y el arco en seco. Ok, Wow. perfecto. Interesante, porque a nosotros se nos había ocurrido poner la máquina de rayos X fijo como portero, precisamente Porque no se puede mover. Sí, Ah. justo. Sí, pero no lo había visto así. Es que la verdad, por ejemplo, yo no sé mucho de fútbol, por eso fue lo primero que se me ocurrió. No, es que todos los demás son fijos, la mayoría. Solo se pueden mover los tres del frente. Y todos los demás son relativamente físicos, fijos, pero tanto el rayos X como el fluoroscopio pueden tener una parte estativa, ambos, que se mueve a lo largo, de hecho, de toda la sala. La mesa sí está quieta, puede subir, en el caso de los fluoroscopios, pueden subir a 90 grados o incluso a menos 90 grados, dependiendo del tipo de mesa. Y en cuestión son quietos, la verdad no se mueven mucho los centrales, tanto el tomógrafo como la resonancia, pero
en función de su capacidad de diagnóstico y su capacidad de dar dinero a las empresas, estos cuatro son el soporte de la... bueno, todo este centro del campo, entre el centro del campo y la central, son el soporte económico de las empresas, porque el PET y el SPEC son caros, pero se venden pocos, no se requieren tantos, precisamente porque por la complejidad de que tienen su uso y el uso de los materiales, se me fue, pero los materiales radiactivos que manejan, la complejidad y el precio de su obtención hace que no puedan ser, no pueda haber muchos. Y pues adelante por simple y sencillamente por pura y mera movilidad. Sí. No, pero ¿por qué? Increíble. Bueno, después de esto, bueno, con mi compañera Carla le van a entregar un reconocimiento en agradecimiento No, por ustedes. su tiempo. Así que, con permiso. No, es que si puede, no, o sea, muévase así porque siento que se está pegando un poco el video y la última parte. Sí, ¿sí te hace, no? Que se anda como que pegando. También es porque probablemente se está calentando. ¿Quiere que anote el último con el mío? Acabo, son como... Pues se supone que tengo como otra hora. Ah, es que se me hace que es porque se anda calentando, no porque no tenga... Capacidad. ¿Entonces eso es lo que huele así? No. Dije, No, de hecho no está tan caliente como esperaba. Por eso le quitó la funda. Pero... Sí, yo creo que como que el movimiento se estaba pegando un poquito. Probablemente se quede. Sí, ¿no? Sí, un poquito. Todavía no. ¿Por qué no haces? Sí, por favor. Es que yo por la facilidad de Sí, tener solamente un video, Sí, de la digo edición. ya nada más es la entrega. Por eso digo, yo no voy a hacer entrega para dar un poco, porque no que la entrega así. O sea, y lo vuelves a... Bueno,